En el bloque pasado hablamos de los conflictos en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, porque Donald Trump continuó con su guerra comercial contra el resto del mundo y anunció que a partir del 1 de agosto entrarían en vigor aranceles del 30% a los productos de México y de la Unión Europea, aunque no se dieron por terminadas las negociaciones. El mandatario le envió una carta a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, en la que, si bien reconocía que su vecino del sur había sido útil para frenar el tráfico de fentanilo y el ingreso de indocumentados a su territorio, dijo que no había hecho lo suficiente para evitar que Estados Unidos se convirtiera en un parque de juegos del narcotráfico. A su vez, en la misiva enviada a la Unión Europea, Trump volvió a denunciar que la relación no era recíproca por las políticas arancelarias y las barreras comerciales comunitarias, y que como consecuencia se había generado un déficit comercial grande y persistente que constituía una amenaza a la seguridad nacional. Y poco después, el gobierno mexicano le comunicó al Departamento de Estado que consideraba la medida como un trato injusto, mientras que la presidenta dijo que había que tener la cabeza fría para poder llegar a mejores términos, esperanzada en que las negociaciones llegaran a buen puerto. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reiteró el compromiso con el diálogo, pero sin renunciar a responder con contramedidas, aunque mantendrían en suspenso las represalias para no afectar las negociaciones. Y también reaccionaron los mandatarios europeos. La italiana Giorgia Meloni llamó a evitar una guerra comercial. El francés Emmanuel Macron le pidió al Ejecutivo Comunitario que defendiera categóricamente los intereses europeos y acelerara la preparación de una respuesta creíble, y Dinamarca calificó la medida como miope e inútil. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que impondrá aranceles del 30% a México y a la Unión Europea, lo que supone una nueva escalada en medio de las negociaciones comerciales previas a la fecha límite del 1 de agosto. Trump justificó estas decisiones en cartas separadas publicadas en su plataforma Truth Social, citando el papel de México en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y un desequilibrio comercial con la Unión Europea. Ambos socios criticaron duramente los nuevos aranceles que entrarán en vigor el 1 de agosto. El gobierno mexicano, que afirmó haber sido informado el viernes de la decisión, consideró que se trata de una manifestación más de un trato injusto por parte de Washington. Sin embargo, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró el sábado que confía en llegar a un acuerdo sobre las nuevas tasas anunciadas. Los nuevos aranceles para México serían superiores a los del 25% que impuso a los productos mexicanos a principios de este año, aunque hasta ahora los bienes que ingresan a Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que también involucra a Canadá, estaban exentos. El arancel impuesto a la Unión Europea también es considerablemente más elevado que el del 20% que Trump anunció en abril. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró en un comunicado, en respuesta a la carta que le envió Trump, que la imposición de aranceles del 30% sobre las exportaciones alteraría las cadenas de suministro transatlánticas esenciales en detrimento de las empresas, los consumidores y los pacientes a ambos lados del Atlántico. Y poco antes, el mandatario norteamericano también había amenazado a Canadá con imponer aranceles del 35% en lugar del 25% anunciado en febrero, a pesar de que, al igual que México, forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y es el principal comprador de productos estadounidenses, por lo que las represalias canadienses tendrían un impacto importante. El mandatario norteamericano informó que había tomado esa decisión porque el gobierno de Mark Carney había adoptado represalias ante su guerra comercial y tampoco hacía lo suficiente en el combate contra el fentanilo, aunque agregó que el narcotráfico no era el único problema que tenía con su vecino del norte. A su vez, Carney respondió poco más tarde que había defendido firmemente a los trabajadores y a las empresas canadienses y que lo seguiría haciendo, aunque adelantó que negociaría con Washington. Las relaciones entre ambos son bastante tensas después de que Trump comunicara su intención de anexar Canadá, lo que derivó en la victoria de Carney en las pasadas elecciones,
con la promesa de mantener una postura firme frente al republicano, lo que parece estar cumpliendo al tiempo que se acerca a la Unión Europea y al Reino Unido. Pero Trump no solo apunta contra países y previamente había anunciado un arancel del 50% al cobre por razones de seguridad nacional, dado que era el segundo material más utilizado por el Departamento de Defensa. Y uno de los más afectados por la medida es Chile, que depende en gran medida de las exportaciones de este material, pero dijo que prefería esperar a conocer los alcances de la medida, mientras sigue negociando para evitar el arancel base del 10% contra todo el mundo. Canadá enfrentará un arancel del 35% sobre sus exportaciones a Estados Unidos a partir del 1 de agosto. Así lo anunció el presidente estadounidense Donald Trump el jueves en una carta al primer ministro canadiense Mark Carney. Este es el último de más de 20 avisos arancelarios enviados desde el lunes a socios comerciales de Estados Unidos por el magnate republicano, quien ha reavivado su guerra comercial contra docenas de economías. Trump escribió en su red Truth Social que en lugar de cooperar con Estados Unidos, Canadá ha tomado represalias con sus propios aranceles y que a partir del 1 de agosto de 2025 cobrarán a Canadá un arancel del 35% sobre los productos canadienses enviados a Estados Unidos, además de todos los aranceles sectoriales. Ottawa y Washington están negociando con el objetivo de alcanzar un acuerdo comercial antes del 21 de julio, pero esta última amenaza podría poner en peligro ese plazo. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles que a partir del 1 de agosto impondrá por razones de seguridad nacional un arancel del 50% al cobre, metal crucial para la transición energética y otras tecnologías. En su red Truth Social, Trump hizo el anuncio de las nuevas tarifas y afirmó que es una medida que tomó tras una sólida evaluación de seguridad nacional. Afirmó que el cobre es el segundo material más utilizado por el Departamento de Defensa. Evocó las necesidades de Estados Unidos de construir semiconductores, aviones, barcos, munición, centros de datos y sistemas de defensa antimisiles, entre otros desarrollos en los que es indispensable el metal. Desde el martes, el precio del cobre se disparó casi un 10% en la bolsa de Nueva York, superando su máximo histórico. Y Donald Trump también aumentó la tensión con Brasil después de anunciar un nuevo arancel del 50% para sus productos, una medida que le comunicó por carta a su homólogo Luis Inácio Lula da Silva, que poco después respondió advirtiendo que si bien era partidario de priorizar las negociaciones, tenían una ley de reciprocidad, por lo que le impondría a Estados Unidos las mismas medidas, mientras lo denunciaba ante la Organización Mundial de Comercio. En el caso de Brasil, el mandatario norteamericano explicaba que, entre otras cosas, la decisión se debía a lo que consideraba como una persecución contra el expresidente Jair Bolsonaro, afirmando que era un líder muy respetado en todo el mundo y que la manera en que era tratado era una vergüenza internacional, refiriéndose al juicio en su contra por el intento de golpe de Estado tras las elecciones. Además, Trump dijo que las órdenes del Tribunal Supremo contra las redes sociales, a las que había amenazado con imponerles multas millonarias, era un ataque a la libertad de expresión de los estadounidenses. Por último, aclaró que la relación comercial ha estado lejos de ser recíproca y que el 50% era mucho menos de lo que se necesitaba para alcanzar la igualdad de condiciones. Asimismo, advirtió que si Brasil decidía responder con aranceles recíprocos, los aumentaría otro 50%, aunque sostuvo que reconsideraría la medida si por el contrario liberara la entrada a sus productos. Y ante las explicaciones de Trump, Lula reaccionó afirmando que eran una nación soberana que no aceptaría ningún tipo de tutela, que tenían una justicia independiente y que Trump manejaba datos incorrectos, porque en su caso era Estados Unidos el que tenía superávit comercial. Brasil es un país. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo el jueves que está dispuesto a negociar sobre la intención del mandatario estadounidense Donald Trump de imponer nuevos aranceles a Brasil, que deberían comenzar a aplicarse el 1 de agosto. Pero Lula reiteró que su gobierno evalúa medidas de reciprocidad. Desde el miércoles, el mandatario ya había aludido a la ley brasileña de reciprocidad económica. No renunciaremos a la reciprocidad, mientras tanto, intentaremos negociar. El mandato presidencial solo dura 4 años. Pronto, quién sabe, podría haber otro presidente dispuesto a negociar.
La ley brasileña de reciprocidad económica fue aprobada en abril por el Congreso de Brasil, después de que Trump anunciara aranceles del 10% a las importaciones brasileñas y autoriza al presidente a decidir sobre suspender concesiones comerciales, inversiones y obligaciones relacionadas a derechos de propiedad intelectual. Es importante que él entienda que aquí en Brasil, quien establece las reglas es Brasil. Lula no descarta recurrir a la Organización Mundial del Comercio e incluso dijo que creará un comité para repensar la política comercial brasileña con Estados Unidos, asegurando que si el país norteamericano no quiere comprar, pues buscarán quien quiera hacerlo. El comercio entre los dos países alcanzó 41.700 millones de dólares entre enero y junio, con 20.021 millones para las exportaciones desde Brasil y 21.695 millones para los productos estadounidenses, según datos del gobierno brasileño. De acuerdo con Lula, el comercio entre Brasil y Estados Unidos representa apenas 1,7% del Producto Interno Bruto brasileño. Y más allá de los aranceles, Estados Unidos también utiliza las sanciones como elemento de presión, levantándolas a Siria después de que el nuevo régimen mostrara interés en normalizar las relaciones con Israel, apuntándolas contra Venezuela tras afirmar que quería quedarse con su petróleo, y ahora le impuso sanciones al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, afirmando que se trataba de una consecuencia de la represión de las protestas de julio del 2021 y su participación en graves violaciones de derechos humanos. Trump siempre fue partidario de mantener una política dura con respecto a la isla, y ya en su primer mandato había acabado con el acercamiento que tuvo lugar con el expresidente Barack Obama, pero ahora se preveía un endurecimiento con el cubano-estadounidense Marco Rubio como secretario de Estado. De esta forma, Washington restringió la visa del mandatario cubano, de los ministros de Defensa y del Interior, y de funcionarios judiciales y penitenciarios que considera responsables de las detenciones. A su vez, Rubio acusó al gobierno cubano de haber torturado al disidente José Daniel Ferrer, que había sido liberado en enero junto a otros 552 presos, después de que Estados Unidos retirara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero la Casa Blanca volvió a incluir a la isla en la lista y Ferrer fue preso nuevamente. Además, el Departamento de Estado apuntó contra el sector turístico, sancionando un hotel de La Habana, criticando la inversión en el sector, mientras la gente no tenía acceso a productos básicos, y Cuba recordó que eso era consecuencia de las sanciones de Washington y que a Estados Unidos le molestaba su verdadera independencia, que no gobernaran las transnacionales y que tuviera salud y educación gratuita. Estados Unidos anunció el viernes por primera vez sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por su papel en la brutalidad del régimen contra el pueblo, al cumplirse 4 años de históricas protestas antigubernamentales, según escribió el secretario de Estado Marco Rubio en la red social X. Se le restringió la visa a Díaz-Canel, así como a otras figuras del gobierno cubano, como los ministros de Defensa Álvaro López Mieira y de Interior Lázaro Alberto Álvarez Casas. El Departamento de Estado añadió la Torre K, un hotel de 42 pisos de La Habana, a la lista de lugares restringidos, según informó, para evitar que dólares estadounidenses financien la represión del régimen cubano. Este establecimiento ha generado fuertes críticas por la enorme inversión que ha hecho el gobierno en hoteles nuevos, cuando el turismo es cada vez menor. Rubio reclamó que el régimen despilfarra dinero, mientras que los cubanos sufren de escasez de alimentos, agua, medicamentos y electricidad. También en X, Rubio acusó a Cuba de torturar al disidente cubano José Daniel Ferrer y exigió una prueba de vida inmediata. Líder de la Unión Patriótica de Cuba, Ferrer formó parte de los 553 presos liberados en enero, luego de que Estados Unidos aceptara retirar a la isla de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo, pero a finales de abril le revocaron la libertad condicional. Washington volvió a incluir a Cuba en la lista negra desde que el presidente republicano Donald Trump regresó al poder en enero. El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció en la red social X la medida del gobierno de Donald Trump contra el presidente Díaz-Canel y escribió que Estados Unidos es capaz de imponer sanciones migratorias contra dirigentes revolucionarios, pero no tiene la capacidad de doblegar la voluntad del pueblo ni de sus dirigentes.
Y a pesar de las amenazas de Donald Trump a Brasil por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, el proceso continuó y la Fiscalía pidió condenarlo por el intento de golpe de Estado del 8 de enero del 2023, tras la investidura del actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva, afirmando que había pruebas suficientes que demostraban la culpabilidad de todos los acusados. El fiscal general Paulo Gonet le solicitó a la Corte Suprema que condenara a Bolsonaro y 7 de sus colaboradores, entre los que se encuentran varios exministros y militares de alto rango, por los delitos de golpe de Estado, organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático, daño cualificado por violencia grave y deterioro del patrimonio, cargos que podrían significar penas de hasta 40 años de prisión. El fiscal informó que entre las pruebas había manuscritos, archivos digitales, intercambio de mensajes y documentos, y que, sumados a los testimonios durante el juicio, no dejaban dudas sobre los intentos de garantizar su permanencia autoritaria en el poder. Tras los alegatos de los imputados, el juicio entraría en su etapa final y quedaría listo para sentencia, lo que aumenta la tensión interna, ya que Bolsonaro sigue siendo el principal líder de la derecha, a pesar de que se encuentra inhabilitado hasta el 2030 por poner en duda la fiabilidad del sistema electoral sin presentar pruebas, y al mismo tiempo amenaza con aumentar el conflicto entre Brasil y Estados Unidos, ya que no se descarta que Donald Trump ordene más medidas de presión como sancionar al magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. La Fiscalía de Brasil pidió el martes a la Corte Suprema condenar al expresidente Jair Bolsonaro por asociación criminal armada y golpe de Estado. Según un documento oficial, el ente acusador reafirmó la tesis de que Bolsonaro y 7 de sus ex subordinados más cercanos trataron de garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático, luego de perder las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Tras varias jornadas de interrogatorios, la Fiscalía estima que quedó comprobada la participación de las personas en los hechos, por lo que pidió que todos sean condenados por organización criminal armada, tentativa de abolición del Estado democrático, golpe de Estado y otros delitos relacionados con daños a bienes públicos. El juicio queda así ahora en manos del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien también se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington por sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses. Si es condenado, la pena de Bolsonaro y sus presuntos cómplices podría ascender hasta 40 años de cárcel. El expresidente de 70 años se dice inocente y perseguido. Ante la Corte reconoció haber considerado un dispositivo constitucional para impedir la asunción de Lula. El líder político se mantiene como principal figura de la derecha en Brasil e insiste en ser candidato en las presidenciales de 2026, a pesar de estar inhabilitado por cuestionar sin pruebas el sistema de votación. Y quisiera terminar en Francia, dado que el gobierno de Emmanuel Macron pretende solucionar el problema de la deuda pública con fuertes recortes presupuestales que incluyen el congelamiento de las pensiones, la reducción del gasto social y sanitario y la eliminación de 2 días festivos. El primer ministro François Bayrou fue el encargado de presentar el plan, que contempla un ajuste de 43.800 millones de euros y que comenzaría a aplicarse en el 2026. Bayrou explicó que para el 2029 la deuda podría alcanzar los 100.000 millones de euros en pagos anuales, convirtiéndose en la primera partida del presupuesto nacional, por lo que era la última parada antes del abismo. De esta manera, el primer ministro justificó la reducción de 3.000 puestos de trabajo y la no sustitución de 1 de cada 3 funcionarios que se jubilaran, la reforma del seguro de desempleo, la supresión de los feriados del lunes de Pascua y del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi el 8 de mayo para aumentar la productividad, y una renovada lucha contra el fraude fiscal, mientras que anunció la creación de una contribución de solidaridad para los más ricos. No obstante, justificó un incremento notable en el gasto militar, agitando el fantasma de la amenaza rusa y sosteniendo que no podían dejar a Europa desarmada y dependiente de Estados Unidos. No obstante, sin mayoría absoluta,
el gobierno tendría problemas para pasar la medida, que generó fuertes críticas en la oposición, tanto en la izquierda, que reclama un impuesto sobre el patrimonio de los más ricos, como en la extrema derecha, que la calificaron como brutal y amenazaron con una nueva moción de censura. Para el primer ministro francés, la nación ya no puede sostener su deuda pública. Actualmente asciende al 114% del PIB, lo que supone un total de 3,3 mil millones de euros. Verse obligado a pedir préstamos cada mes para pagar las pensiones o los salarios de los funcionarios es una maldición sin salida. De repente los prestamistas dejan de tener confianza y lo hemos visto con nuestros propios ojos en Grecia y creo que nunca debemos olvidar el ejemplo de Grecia. Básicamente, cuanto más pide prestado el país, más caro se vuelven los intereses de los préstamos. El plan de François Bayrou prevé reducir el déficit presupuestario del 5,8% en 2024 año tras año para cumplir los límites de la Unión Europea del 3% en 2029. Y eso significa recortes, en concreto congelar el gasto público en bienestar social y mantener los tramos impositivos en los niveles de 2025, la fusión o el cierre de determinados organismos gubernamentales y la supresión de 3.000 puestos de trabajo en la función pública, sin sustituir a 1 de cada 3 de esos trabajadores cuando se jubilen a partir de 2027, la supresión de 2 días festivos, posiblemente el lunes de Pascua y el 8 de mayo, día de la conmemoración de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, permitiría recuperar miles de millones de euros para las arcas del gobierno gracias al aumento de la productividad. También se prevé racionalizar la contratación, limitar el gasto sanitario y reformar el seguro de desempleo y los planes de pensiones. De hecho, solo hay un sector que verá aumentar su gasto, la defensa. El mundo que nos espera solo se puede contar con uno mismo. La guerra ha vuelto y no podemos dejar nuestro continente desarmado o dependiente únicamente de las decisiones estadounidenses. Esto se traducirá en aproximadamente 3.500 millones de euros en inversiones adicionales en 2026 y otros 3.000 millones en 2027. Bayrou sin duda tiene mucho trabajo por delante para conseguir que todo esto se apruebe en el Parlamento. Tanto la oposición de izquierda como la extrema derecha ya se han declarado indignados, y si el primer ministro se enfrenta a una moción de censura como su predecesor a finales de año, dependerá de si es capaz de persuadir a los conflictivos políticos franceses para que toleren lo que se perfila como un recorte de gastos profundamente impopular. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de los conflictos en Medio Oriente, con las negociaciones de paz entre Israel y Hamás, los bombardeos de Israel contra Siria y el Líbano. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la guerra comercial de Donald Trump, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.